Putin cercará a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propone restringir las exportaciones de materias primas estratégicas como el uranio, titanio y níquel, esenciales para las industrias occidentales. Esta medida, calculada meticulosamente, busca asfixiar la capacidad de Ucrania y sus aliados para sostener la guerra, afectando su acceso a recursos vitales. Así, el desgaste es palpable, tanto en Ucrania como en Occidente, donde las economías más fuertes dependen de los recursos rusos para mantenerse operativas. Por ello, a través de una guerra económica silenciosa, Rusia debilita la maquinaria occidental. ¿Qué habría dicho Putin? ¿Cómo afectarían dicha medida? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin cercará a Ucrania. El presidente de Rusia, siempre un estratega meticuloso, ha ordenado a su gabinete estudiar la posibilidad de restringir las exportaciones de materias primas estratégicas. Un movimiento que parece una táctica económica, pero que oculta una intención más profunda, más peligrosa. Titán, uranio, níquel, recursos que el mundo codicia, que Occidente necesitaba para sostener sus industrias y mantener la maquinaria de guerra en Ucrania operativa, quedan ahora bajo un manto de control estricto por parte del Kremlin. Este jaque, calculado desde las entrañas del conflicto, es una respuesta certera a las sanciones impuestas por Occidente. Sanciones que desde el 2014 habían intentado minar la influencia rusa en el tablero global, sin prever que al final sería Occidente quien sufriría el golpe de vuelta. Putin comprende el efecto boomerang de esas sanciones. Occidente, en su afán de aislar a Moscú, había cerrado los ojos ante una realidad incómoda. Rusia, lejos de estar debilitada, aprendió a adaptar sus estrategias, a forjar nuevas alianzas en territorios que el orden mundial establecido consideraba secundarios. La guerra en Ucrania, que se había intensificado desde el 2022, no es más que una fase de un conflicto mucho más largo. No se trata solo de una lucha por el Donbass, ni siquiera por el control territorial. Es una pugna por el poder global, por el acceso a los recursos y por la capacidad de determinar quién domina las rutas comerciales y las líneas de suministro de energía. Y Putin, como un jugador de ajedrez anticipado cada movimiento del rival, ha movido sus piezas de manera que Occidente, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, se quedaron sin opciones. Las sanciones que al principio parecieron impactar a la economía rusa tuvieron un efecto contrario con el paso del tiempo. Rusia, líder en reservas de una serie de materias primas esenciales, comprendió que el verdadero poder no residía en las amenazas militares, sino en el control de los recursos. Occidente depende del uranio ruso para alimentar sus centrales nucleares, del titanio para construir aviones y del níquel para sostener su industria tecnológica. Putin sabe que cada tonelada que Rusia dejará de exportar a esos mercados representa una fractura en las capacidades de sus enemigos. En este contexto, el Kremlin comenzó a construir puentes hacia otras naciones que comparten una visión de soberanía frente a la injerencia occidental. La cooperación con Bolivia es un ejemplo claro. El acuerdo para la extracción de litio en el salar de Uyuni consolida a Rusia como un socio clave para países que resisten la hegemonía de Washington. El litio, conocido como el oro blanco del siglo XXI, es vital para la industria tecnológica global, especialmente para la producción de baterías de vehículos eléctricos. Mientras Occidente mira con desdén a Bolivia, Rusia avanza silenciosamente, firmando un contrato que garantiza su influencia en el sector por décadas. Esta asociación no es solo un negocio, es una señal, una declaración de que el sur global, liderado por naciones como Bolivia, Nicaragua, Venezuela y respaldado por Rusia y China, está dispuesto a desafiar el orden mundial. Los golpes de Estado, como el que sacó a Evo Morales del poder en el 2019, no habían logrado quebrantar la voluntad de estos países de seguir caminos soberanos. Ahora en Rusia, a su lado, sus proyectos se ven más viables, más seguros.
A medida que la presión internacional sobre Rusia aumenta, Putin demuestra que sabía manejar sus cartas con destreza. No había prisa en sus decisiones. No había miedo. Cada paso estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar los daños. El presidente ruso, quien ha resistido más de una década de sanciones y presiones internacionales, sabe que eventualmente Occidente se encontraría en una encrucijada. O aceptada su lugar en un mundo multipolar donde Rusia y sus aliados jugarían un papel determinante, o seguiría en una lucha interminable que solo podría terminar en su propio desgaste. Mientras tanto, en Ucrania, el gobierno de Zelensky, apoyado por Estados Unidos y la OTAN, se tambalea y los recursos escasean. La maquinaria de guerra se oxida sin los suministros necesarios para mantenerla en funcionamiento. Los misiles que alguna vez llenaron las calles de Kiev de promesas de victoria ahora se quedan varados en almacenes vacíos, esperando piezas que no llegaron. La dependencia de Ucrania de Occidente se volvió su mayor debilidad. Cada ayuda prometida por la Casa Blanca llegaba con condiciones, con plazos imposibles de cumplir y con una factura que Ucrania, devastada por la guerra, no podía pagar. Ya no había condiciones para continuar sacrificando al pueblo ucraniano. Putin, en su habitual pragmatismo, sabía que no necesitaba enviar más tropas al frente. Bastaba con cortar las venas por las que Ucrania y sus aliados recibían los recursos que tanto necesitaban. El cerco no sería físico sino económico, y en ese terreno Rusia tenía todas las ventajas. A medida que el conflicto en Ucrania se prolongaba, los países europeos comenzaban a mostrar signos de agotamiento. Las economías más fuertes, como la alemana y la francesa, dependían de las materias primas rusas para sostener su industria pesada. Y aunque las declaraciones oficiales hablaban de unidad y resistencia frente a Moscú, la realidad era que cada decisión que tomaba Putin movía los mercados en direcciones imprevisibles. La incertidumbre se apoderaba de las bolsas de valores en Berlín, París y Londres, mientras los líderes europeos se preguntaban si podían mantener resistencia a dichas medidas. Por otro lado, el ejército ucraniano, cada vez más debilitado, miraba con desesperación hacia sus aliados en Occidente, esperando que llegara un apoyo que nunca fue suficiente. Cada mes, cada batalla perdida, era una herida más que sangraba a la nación. Mientras tanto, Rusia continúa su marcha implacable, no con la brutalidad de la fuerza militar, sino con el dominio de los mercados y los recursos, apelando a un ataque de corte económico y geopolítico. Sería una guerra silenciosa, pero devastadora. Los analistas en Washington y Bruselas empezaron a reconocer que la estrategia de Putin, aunque lenta, era efectiva. Mientras Estados Unidos y Europa continuaban gastando miles de millones en apoyar a Ucrania, Rusia fortaleció sus alianzas con países como China, India y Turquía, consolidando su posición como una potencia indispensable en el suministro global de materias primas. Cada decisión del Kremlin, desde la restricción de exportaciones hasta los acuerdos con Bolivia, forman parte de un plan mayor: desgastar a sus enemigos hasta que no pudieran sostener la guerra. Ucrania no podía continuar. El costo era demasiado alto y sus aliados exhaustos no estaban dispuestos a seguir pagando. Esto dejaría abierta una interrogante. ¿Con esto ya se rendirían? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.